Bien, ya me sido presentado, yo soy ingeniero de higiene y seguridad industrial con una maestría en lo que es gestión, la parte relacionada a lo que es los centros de salud. Bien, entonces el objetivo de esta capacitación es contribuir con la actualización de su matriz de identificación de peligro, que ustedes ya lo tienen, a través del reconocimiento, que también es una parte de lo que es la identificación. Luego sí hablaremos de lo que es la evaluación. Hay una diferencia con respecto a lo que nosotros tenemos una metodología de evaluación que nos da la RN, la resolución ministerial 050 del año 2013, donde nos da dos modelos de valoración. En este caso tenemos las técnicas de evaluación que está con los instrumentos de medición directa y de muestreo, y la parte de control, ¿no? También considerando lo que es la parte de control, lo que nos indica también la misma norma, porque hay la ley nos habla de que tenemos que hacer la medida de control con una secuencia, ¿no? De manera secuencial. Y de manera secuencial con fines de tener éxito, digamos, en nuestra medida de control, porque muchas veces nos vamos a entregar un equipo de protección personal y ya está claro, de acuerdo al artículo 66 de la ley, el equipo de protección personal es como bien lo dice su nombre, de proteger, pero no es de prevención. Protege es algo que netamente es de manera inmediata la medida o complementaria. Ahora, si lo establecemos, porque queda la única alternativa, nos indica que esto debe ser monitoreada, vigilada, para que justamente cumpla sus objetivos. Porque lógicamente sabemos que ahora lo estamos gozando con esta pandemia, ponernos un N95, una mascarilla, no es muy cómodo que digamos, y menos todavía en altas temperaturas en época de verano. Entonces, ahora, obligadamente nos hemos puesto en los zapatos de los trabajadores, ¿no? Y ya sabemos lo que cuesta ponerse un equipo de protección personal. No es tan fácil para una jornada de trabajo, encima todavía de la jornada de trabajo, 12 horas, muchas veces en otras actividades económicas. Bien, el temario que vamos a tener en cuenta hoy día, primero vamos a hablar de las estadísticas de las enfermedades ocupacionales a nivel mundial y también a nivel regional y también a nivel de nuestro país. Tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de gestión, ¿no? Las terminologías que debe estar establecido dentro de toda organización, porque cada uno podemos tener de conocimiento, porque lo escuché en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, o tuve una capacitación por mi EPS que me está, digamos, obligadamente nos está dando también la formación. Entonces, pero son terminologías que ellos lo establecen. Entonces, ustedes van a ver que cuando yo hablo de terminologías, le voy a tratar de poner las fuentes, y la fuente que siempre me baso es la terminología del Decreto Supremo 05-2012-TR, que es el reglamento de la ley. Al final de ese reglamento tenemos los términos y asimismo otros términos de otras normas que están vigentes, de lo que es la salud ocupacional, de lo que es enfermedad profesional, que es el peligro, que es factor de riesgo, ¿no? Inclusive que es un puesto de trabajo, ¿qué consideramos un puesto de trabajo? Porque el I/P/C, de acuerdo a la ley, debe ser elaborado por el puesto de trabajo. Luego, ¿qué requisitos de la normativa vigente, específicamente la ley 29.183, la ley de seguridad y salud en el trabajo, establece requisitos? Ahí vamos a ver unos artículos donde hay requisitos para elaborar la matriz I/P/C. Luego ya entraremos a esta ciencia que es la higiene ocupacional como parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Dentro de esa técnica o de esa ciencia, lo que es higiene ocupacional, vamos a ver lo que es el reconocimiento de los agentes ocupacionales,
le daremos ahí también un formato que les permita identificar herramientas, sustancias químicas o de repente la posibilidad de estar en contacto con un microorganismo en cada actividad por puesto de trabajo o por proceso. Luego lo que es la regulación de agentes ocupacionales y el control de agentes ocupacionales. Bien, ¿cómo estamos con respecto a las enfermedades ocupacionales? ¿No? Vamos a darnos una sorpresa, porque antiguamente el que predominaba eran las lesiones ocupacionales, pero de acuerdo a la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, en el año 2017, antes de pandemia, nos decía que cada día mueren 7.500 trabajadores por actividades inseguras e insalubres, que de las muertes a nivel mundial representan de un 5 a un 7%. De estos 7.500 muertes, son por causa de las enfermedades 6.500. 6.500 las muertes por actividades insalubres, es decir, mueren por enfermedades profesionales. Estoy hablando de los 2017, que vienen a representar el 87%. Y ha relegado, ha dejado en el camino a lo que son las lesiones ocupacionales, que solamente es 1.000, que representa un 13%. Y esto tiene una evidencia. Ahora las empresas han optado hace buen tiempo en controlar justamente las lesiones ocupacionales, ¿no? Porque muchas veces el trabajador queda limitado con un dedo, sin un dedo, una mano, de repente un brazo, o de repente hasta la muerte, que son cosas visibles. Y eso ha hecho que las mismas autoridades comienzan a establecer reglamentos un poco más rígidos, ¿no? Y el impacto inclusive en las noticias, ¿no? Entonces eso ha hecho motivar a las empresas a tomarlos en cuenta y tratar de controlar, digamos, esos peligros que generan accidentes y que llevan a lesiones. Pero lo que se ha dejado de lado, porque yo no me puedo sacar los pulmones, ¿no? Para decir, oye, ya mis pulmones están ya casi a llegar a hacer una fibrosis o una neumoconiosis, o mira que el hígado lo tengo ya un poco dañado de repente por una sustancia química o un sistema óseo por el thinner que tiene benceno. Es más difícil poderlo determinar. A veces ya de manera indirecta, con un análisis de repente de heces, o de repente de orina, o de repente de sangre, puedo decir, ya, oye, ya tienes el contaminante en tu organismo. Pero tendría que haber esa parte, que es una acción reactiva, que acá lo voy a también a profundizar un poquito más, que hay que ir a la parte netamente preventivo, porque si estamos esperando que el trabajador ya tenga, y nosotros cuando hablo de trabajador hablo de todos los niveles, no me refiero al empleado, al obrero, también hablo de los gerentes, del dueño, que en algún momento tiene que ir a planta, que en algún momento, si es un buen gestor, baja a liderar y mostrar en el campo, cumpliendo, digamos, las normas que están establecidas o establecidas dentro de la organización. Pero si tenemos gerentes a la antigua que están en su escritorio y nunca se programan una bajada, una visita, bueno, pues son formas de gestionar, nadie lo puede cuestionar, pero los resultados mañana más tarde se van a ver, porque no hay liderazgo objetivo, ¿no? Entonces, las capacitaciones también es bueno que las gerencias participen, ¿no? Con fines de motivar a sus trabajadores y ya estará en el registro de capacitación que los gerentes participaron, una evidencia clara de que el gerente está participando o los sugerentes o los encargados de área. Bien, entonces, esa es una estadística internacional
ahora a nivel del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, antes pandemia, saca los anuarios. Esos anuarios tenemos las estadísticas de enfermedades ocupacionales, lo cual mi persona ha elaborado una estadística o un resumen, si queremos llamarlo así, desde el año 2015 hasta el año 2019, antes de pandemia, donde los mayores casos, entre comillas, todavía lo voy a decir, es la enfermedad de la hipoacusia o sordera provocada por el ruido, que en estos 5 años son 179 casos. 179 casos que ha sido reportado como enfermedad ocupacional. También, en segundo lugar, están las enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos, que son 88. Pero ya acá ustedes están viendo que está, digamos, de color amarillo, son debido a agentes químicos. O sea, la silicosis, que es una enfermedad, una neumoconiosis por el polvo de sílice, fueron 81. La dermatitis alérgica de contacto es por la manipulación incorrecta o inadecuada de las sustancias químicas, 56. Neumoconiosis por el polvo de carbón, 41. Inclusive enfermedades ocasionadas por agentes químicos, 15. Si yo sumo los 81, 56, 41 y 15, son 193 casos de enfermedades relacionadas a los agentes químicos, o sea que superan a la hipoacusia, superan a la enfermedad de postura forzada. Estoy hablando a nivel de nuestro país, Entonces, son las sustancias químicas que están predominando como causa de las enfermedades ocupacionales. Bien cuando está en partículas, en polvo, bien cuando está en vapor, en gases, o cuando hago la manipulación, porque hay sustancias químicas que ingresan por la vía dérmica. Al hacer contacto por la vía dérmica, ingresan. Entonces, eso es necesario tenerlo en cuenta. Otra información que me indica justamente la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, me dice que esa estadística que se lleva a cabo en América Latina no es una estadística, digamos, recomendable, porque es un subregistro que va del 1% a un 5%. Es decir, todo lo que habíamos hablado en el anterior cuadro solamente representa de 1% al 5%. Es decir, la hipoacusia de 179 casos, en realidad se debió reportar 3.580 a 17.900. Y peor es en el caso de las sustancias químicas, que puede ser hasta 193.000 casos o 19.000 casos, disculpa, casi 20.000 casos de causa por la, digamos, exposición a las sustancias químicas que han generado la enfermedad. O sea, si queremos nosotros ya estimar, teniendo en cuenta el dato de la OPS, entonces predomina más, digamos, las causas de los agentes químicos que en nuestro país están generando las enfermedades ocupacionales. Entonces, para ello debemos estar, digamos, convencidos para poder tomar cartas en el asunto en el uso de las sustancias químicas para poder controlar las enfermedades ocupacionales que están predominando antes de la pandemia. Bueno, hasta ahí dejamos lo que es las estadísticas. Entonces vamos a lo que es la terminología, que es salud ocupacional,
qué es enfermedad profesional o también ocupacional, qué es un peligro, qué es un factor de riesgo y también qué es un riesgo. Porque hay muchas matrices del IPRC donde el riesgo le ponen como un tipo de lesión, por decir fractura, o una enfermedad, hipoacusia. Es que ahí no han tenido en cuenta el Decreto Supremo 012-2014-TR, donde ahí tenemos los cuadros de lo que es naturaleza de la lesión o tipo de lesiones, que en la tabla 7, y la tabla 8, lo que es las enfermedades ocupacionales o profesionales. No se ha considerado. Entonces no podemos decir que el riesgo es igual a una enfermedad, que el riesgo es igual a una lesión. Es diferente. En otro caso también inclusive pone al riesgo caída sobre el piso o golpeado por. Esos son tipos de accidentes que están en la tabla 4 del Decreto Supremo 012-2014-TR. Bien, como les había mencionado, las definiciones que les voy a dar siempre van a tener una fuente. En este caso, ¿qué es salud ocupacional? Ustedes lo van a encontrar en la terminología de la resolución ministerial, la 312 del año 2011 del Ministerio de Salud, que coincide con la terminología del Decreto Supremo 05-2012-TR, que es el reglamento de la Ley 29.783, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. En ese reglamento tenemos los términos. Bueno, ¿qué nos dice que es salud ocupacional? En rama de la salud pública, que tiene como finalidad promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, en todas las actividades económicas, prevenir todo daño a la salud, prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo y los factores de riesgo, y adecuar el trabajo al trabajador atendiendo a sus aptitudes y capacidades. Esto es importante. ¿Por qué? Porque hasta en la misma institución, le digo, como es salud, cuando hablan de salud ocupacional, hablan de evaluación médica ocupacional, hecho por un médico que ha llevado una maestría en salud ocupacional y medio ambiente, o es un médico especializado en seguridad, salud, trabajo y medio ambiente, pero la salud ocupacional tiene que ver con dos especialidades básicas, que ya les hablaba del médico ocupacional y del ingeniero de higiene ocupacional, el higienista. Es el equipo base para poder implementar lo que es la salud ocupacional dentro de una organización, una institución o una empresa. Porque si no, no tenemos justamente la parte del control de la ventilación, de lo que es la parte relacionada a todo lo que es el control de ingeniería, relacionado a lo que es el mantenimiento preventivo, de las maquinarias, etcétera de cosas. Entonces, ahí justamente el higienista tiene que ser parte de ese equipo. Si no tenemos el higienista, lógicamente vamos a tener dificultades, o alguien que conozca lo que es la higiene ocupacional. Bien. Ahora, ¿qué es una enfermedad profesional o ocupacional? De acuerdo a la terminología del Decreto Supremo 05-2012-TR, nos dice que es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo, y ahí le he puesto un asterisco, relacionados al trabajo. ¿Por qué le he puesto un asterisco? Porque debajo le pongo peligros. Ahora, le pongo peligros no es porque me da la gana, sino que acá yo tengo, de acuerdo a la resolución ministerial 312 del año 2011 del Ministerio de Salud, me dice que factores de riesgo ocupacionales se le conoce también como peligro, o también son agentes de naturaleza física, química, biológica, que es lo que asume la higiene ocupacional. La higiene ocupacional es los agentes físicos, químicos y biológicos, que también es conocido como peligros. Por eso es
que le había puesto el asterisco para decirle que es una enfermedad contraída por la exposición a peligros o por la exposición a los agentes físicos, químicos o biológicos. Ya por si acaso, eso es lo que dejamos entender de lo que es una enfermedad ocupacional, ¿no? Es la exposición a los agentes físicos, químicos o biológicos. Bien, ya hemos aclarado lo que es factores ocupacionales. ¿Qué más? Acá tenemos la tabla 8 que le estaba mencionando del Decreto Supremo 012-2014-TR. Ese Decreto Supremo del año 2014 es una modificación del artículo 110 del Decreto Supremo 005 de 2012-TR. ¿Qué viene a hacer el Decreto Supremo 05-2012-TR? Ese reglamento. El artículo 110 se modificó con fines de hacer el reporte de accidentes y enfermedades. Se agregó justamente dos formularios, el formulario 1, el formulario 2. El formulario 1 que se utiliza si tengo un accidente mortal o un incidente peligroso, y el formulario 2 que es para reportes de enfermedades o lesiones que no llevan a la muerte. Tenemos dos formularios obligatorios que se deben reportar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Entonces, eso en ese Decreto Supremo se añadió estas tablas. Esta es una de las tablas que son las relación de enfermedad profesional u ocupacional. Ojo, acá no me dice que riesgo. Acá no me dice que riesgo, que una enfermedad profesional o ocupacional es un riesgo. Y acá tenemos la relación de enfermedades profesionales causadas por agentes químicos, enfermedades profesionales causadas por agentes físicos, enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos. Ahora, esta tabla se complementa con la norma técnica de salud, la 068 del Ministerio de Salud, de la Dirección General de Salud a Personas, la versión 1, que fue aprobado mediante una resolución ministerial, la 480 del año 2008 del Ministerio de Salud. Esta tabla 8 se complementa con esta norma técnica de salud. Acá tenemos la norma técnica. Por ejemplo, el grupo 1, que es una relación de enfermedades profesionales causadas por agentes químicos, por el humo de aluminio, el gas de aluminio, ¿no? Que puede generar aluminosis, es una enfermedad profesional, fibrosis pulmonar, debido a la inhalación de humos de bauxita, donde tiene aluminio, y o polvo de aluminio, rinoconjuntivitis por el aluminio, justamente por los humos de aluminio. También tenemos, debido a los metales pesados como el arsénico y sus compuestos, que pueden ser gas o humos, que pueden generar conjuntivitis, queratitis, y que vienen a ser queratititis, ¿no? Ulceración y perforación de la tabique nasal, y aquí tenemos la relación de enfermedades profesionales. Por eso les mencionaba que esta tabla que tenemos en la tabla 8 se complementa con esta norma técnica de salud. Algo que va con ustedes, porque como ustedes trabajan, su actividad económica es de taller, hacen transporte de ómnibus, de transporte interprovincial, me parece. Entonces, hay un gas por la mala combustión que se llama el gas de óxido de carbono, o también conocido como monóxido de carbono, o gas carbonoso, o el anhidrido carbonoso. Tiene varios, digamos, nombres este gas de monóxido de carbono. Es un gas que es incoloro, o sea que no tiene, digamos, un color, no tiene olor, ni se puede sentir el gusto. Por eso es un gas muy peligroso, y aquí
dentro de la norma técnica de salud, la 068, justamente al gas de óxido de carbono o de monóxido de carbono, es lo que puede generar unas enfermedades fatales de muerte, que es la carboxihemoglobina, que justamente en vez de transportar, digamos, la sangre, la hemoglobina que se tiene justamente en la sangre, tiene la hemoglobina, y la hemoglobina transporta oxígeno, pero lamentablemente el monóxido de carbono tiene una capacidad mayor de fijación que el oxígeno, y se produce la carboxihemoglobina, que intoxica a la persona y que puede llevar en cuestión de minutos a la muerte por la exposición del monóxido de carbono cuando se tiene los vehículos en mantenimiento. Acá tenemos las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos, por ejemplo, el ruido, que puede generar la sordera profesional. A ver, ¿quién puso riesgo como sordera profesional o como hipacusia? Se está contradiciendo con lo que dice nuestra norma. Ya es una enfermedad, pero no podemos decir que es un riesgo, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado. Bien, todo esto de la enfermedad ocupacional o profesional tiene una causa, que es el accidente de trabajo. El accidente de trabajo, aparte que genera una lesión, también puede llevar a una enfermedad profesional u ocupacional. Voy a diferenciar lo que es una enfermedad profesional u ocupacional. La enfermedad profesional es lo que está determinado mediante una resolución ministerial o un decreto supremo. Eso es lo que hemos visto, la tabla de 068, la norma técnica de salud, es una enfermedad. Todo lo que está ahí son enfermedades profesionales que están reconocidos legalmente. A eso se le llama enfermedad profesional. Lo que no están se le puede llamar enfermedad ocupacional, pero siempre y cuando lo sustentemos. ¿Y cuándo lo vamos a sustentar? Cuando tengamos nuestro I/C identificado, aquel agente ocupacional que te pueda llevar a una enfermedad. Causa y efecto se determinan. ¿Ya? Pero lo que ya están reconocidos como la hipacusia, en la tabla que hemos visto anteriormente, a todo esto se llama enfermedad profesional, porque ha sido reconocido por la resolución ministerial, la 480. Ya está reconocido legalmente, a eso se llama enfermedad profesional. Pero pueden haber enfermedades ocupacionales, aquellos que identificamos y puedan generar, por ejemplo, levantamiento de cargas mayores a 25 kilogramos, para el caso de varones, y genera problemas osteomusculares o lumbares. Entonces, si lo determinamos eso, causa y efecto, porque estoy cargando peso, es una enfermedad ocupacional. No es profesional, porque no está reconocido bajo una norma todavía, pero ya sería enfermedad ocupacional. ¿Ya? Bien, volvamos a lo que es accidente de trabajo. El accidente de trabajo es la causa de la enfermedad profesional u ocupacional. Dice que es toda perturbación funcional causada en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo. Ese es accidente de trabajo de acuerdo al seguro complementario de trabajo de riesgo. Es una norma antigua. Actividades económicas que pagan un seguro complementario de trabajo de riesgo, entonces dice accidente de trabajo. Acá dice accidente de trabajo, ya es una enfermedad. Acá lo confunden. Pero si nos vamos a la terminología del Decreto Supremo 05/2012-TR, este es el más actualizado, aquellas actividades económicas que no están obligadas a pagar el seguro complementario de trabajo de riesgo, por ejemplo, las empresas de servicio, por ejemplo, las empresas de fabricación de telas, ¿no? Que no hagan, digamos, la parte de confección específicamente, no están obligados. Entonces, ellos se rigen bajo esta norma porque no están obligados a pagar el seguro complementario de trabajo de riesgo y estarían de acuerdo
a esta terminología del Decreto Supremo 05/2012-TR. Acá sí hay una diferencia, porque dice, ¿qué es accidente de trabajo? Todo suceso repentino. Todo suceso repentino. Que pongo un ejemplo que está en color celeste, por ejemplo, la exposición al gas de monóxido de carbono. Es un suceso repentino, que está en la tabla 4 del Decreto Supremo 012/2014-TR. Que puede llevar al trabajador una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Acá es el monóxido de carbono, justamente se inhala, va por las vías respiratorias, desplaza el oxígeno y nos intoxicamos y genera una enfermedad ocupacional que está en la tabla 8 del Decreto Supremo 012/2014-TR, que ya lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la tabla 4 del Decreto Supremo 012/2014-TR. Acá tenemos la exposición a lo que es sustancias nocivas. Lógicamente, acá no vamos a encontrar de todas las 30.000, 40.000 sustancias nocivas, ¿no? De manera general. Entonces, yo tengo que identificar qué sustancias nocivas hago uso por cada actividad en cada puesto de trabajo. Si yo trabajo haciendo el mantenimiento de un vehículo y viene un vehículo que le digo, arranca para ver cómo está tu arrancador, o de repente arranca por X cosas, entonces, y si esa maquinaria, el automóvil, digamos, no está haciendo una combustión adecuada de su combustible, va a emanar monóxido de carbono. ¿No es cierto? Entonces, por eso es necesario conocer las sustancias químicas que hacemos uso. Y para eso tenemos que tener las hojas de seguridad o el NCDS, ¿no? Y acá ya tenemos, vamos a la otra parte. Ese accidente, ¿cuál fue la causa? ¿No? ¿Cuál fue la causa que llevó a ese accidente? Es que puede ser justamente el agente ruido, y aquí en este caso vemos al señor que estaba midiendo el ruido sin protector auditivo, el trabajador sin protector auditivo. Es una situación, acá no dice peligro, situación de algo capaz de ocasionar daño a las personas, equipos, procesos y ambiente. Es una situación. Pero también peligro, dice, o característica intrínseca. Característica intrínseca, que es el vapor. Por ejemplo, si yo tengo una lejía y la lejía lo dejo destapado, lo que va a llegar a las vías respiratorias altas es el vapor. Por eso cuando pongamos el agente hay que poner si es polvo, si es gas o si es vapor. No solamente lejía. ¿Qué tiene la lejía? Si le ponemos lejía, puede ser una lejía que está en un recipiente adecuado, tiene su tapa, bien tapadito. ¿Cuál es el peligro? No hay ni un peligro. Por eso cuando se ponga lo que es el peligro, tiene lo que va a llegar a nuestro organismo. Y lo que va a llegar a nuestro organismo va a ser el polvo, el vapor o el gas. Y cuando justamente existe el contacto de esta sustancia con el ambiente, se vaporiza y llega a las vías respiratorias altas. A eso le llamamos vapor de lejía. Entonces, el peligro es el vapor de la lejía, ¿no? Ahora, alguien por ahí de repente dice, pero ¿cuál es la diferencia con gas? El gas es un estado natural, así como el líquido y el sólido. Es un estado natural. Vapor, su estado natural es líquido o sólido, como acá la lejía. La lejía es líquido, que en contacto con el ambiente se vuelve gas. A eso lo conocemos vapor. Si alguien, por ejemplo, vamos a un baño y hay una pastilla deodorizante, ese es sólido, que en contacto vio la apertura de su paquete, hay unas pastillas deodorizantes. Lo abro
y en contacto con el ambiente se vuelve gas. A eso lo conocemos justamente lo que es un vapor del teorizante, ¿no? Porque es un sistema sólido que en contacto con el ambiente se gasifica y se genera, y a eso se le conoce como vapor. Ya esa es la diferencia entre vapor y gas. Bien, ahora sí, ¿qué es riesgo? Ya no puedo decir riesgo, es un hipoacusia, dermatitis de contacto, no. Ya la tabla 8, la tabla 7, la tabla 4 me han aclarado que no puede ser peligro, no puede ser, disculpe, no puede ser un accidente, no puede ser una lesión, no puede ser una enfermedad. Entonces, ¿qué es riesgo? Ojo, yo sí quiero zanjar en este aspecto. Para mí ha sido una traducción inadecuada que se ha hecho porque lo llevamos de la bibliografía española, porque la norma americana, la ANSI, sí lo tiene más claro. Y bueno, lo hemos definido, hemos querido darle un término al riesgo como una definición literal. Para mí, riesgo es un valor que puede ser cualitativo o cuantitativo, riesgo bajo, medio, alto, riesgo 20, riesgo 40, riesgo 100. Pero, como le digo, la norma está de acuerdo a la ley establecida como una redacción. Entonces, el riesgo nos dice de manera general que de acuerdo a la terminología del Decreto Supremo 05/2012-TR, riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. Riesgo laboral, probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso, ya sabemos que lo que es un factor, ¿no?, en el trabajo cause enfermedad o lesión. Factores hemos hablado que son los agentes físicos, químicos y biológicos, o también peligros, ¿no?, también conocido como peligro. Es decir, que el riesgo está en función de la probabilidad y la consecuencia. Por eso ya algunos, para evitar observaciones y confundir a nuestros trabajadores, han optado, por ejemplo, si yo tengo un peligro, ruido mayor a 85 decibeles A, el riesgo es la combinación de la probabilidad con la consecuencia, probabilidad de hipoacusia. La consecuencia del ruido mayor es la enfermedad ocupacional, que es la hipoacusia, probabilidad de hipoacusia. Otros, lo que han hecho el riesgo es ponerle dos columnas, uno el tipo de accidente y la consecuencia. Tipo de accidente, exposición al ruido mayor a 85 decibeles A, y la consecuencia, hipoacusia. Entonces, ya no tienen, digamos, el problema de decir, oye, confundir a los trabajadores de que el riesgo es una lesión o una enfermedad. Acá ya deslindando esa confusión, ¿ya? Entonces, esas dos opciones que pueden ir mejorando a su matriz per se si no lo tienen de esa manera. Si han puesto el peligro, entonces al costado tienen riesgo. El riesgo es la combinación de la probabilidad por la consecuencia, o le ponen dos columnas, uno el tipo de accidente y la consecuencia. Bien, ¿qué es lo que es la higiene ocupacional? ¿Qué nos dice la terminología? La resolución ministerial, la 312 del año 2011, MINSA, del Ministerio de Salud, que es una especialidad que busca identificar, reconocer, evaluar y controlar los factores de riesgo ocupacionales. Y hemos hablado de factores de riesgo ocupacionales, son peligros, o son agentes físicos, químicos y biológicos que pueden afectar la salud de los trabajadores, con la finalidad de prevenir las enfermedades ocupacionales. ¿Bien? Ojo, cada vez que ustedes tengan una capacitación y les hablen de un término, que le digan bajo qué fuente, bajo qué fuente. Y mucho mejor es que ustedes establezcan como organización su definición de términos con una fuente determinada. Bien, todavía vamos a encontrar literaturas como higiene industrial,
Bueno, es un concepto antiguo, se pensó que solamente las industrias podían generar enfermedades ocupacionales, pero con avance de la ciencia, vemos que todas las ocupaciones pueden tener una enfermedad profesional o ocupacional. Por eso hoy en día hablamos de la higiene ocupacional. Higiene ocupacional. Bien, también otra definición de lo que es puesto de trabajo, de acuerdo a la resolución literaria 375 del año 2008, TR, nos dice que es un trabajo total asignado a un trabajador individual, que está constituido por un conjunto específico de sus funciones, deberes y responsabilidades. Entonces, eso es justamente todas las actividades que yo como ingeniero de seguridad o de higienista o ingeniero civil, ¿no? Ese es justamente mi puesto de trabajo, ingeniero electricista o administrador o gerente general, son mis puestos de trabajo de acuerdo a esta resolución literaria 375-2000. Operador de un vehículo, operador del llenador de los, ¿cómo se llama esto? Para llenar los combustibles a los vehículos, soy un operador, ustedes tienen sus términos adecuados, entonces ese es el puesto de trabajo. Bien, entonces esto es lo que le recomendamos. Este es un formatito donde ustedes, el área o el ambiente de trabajo, como le llamen, la zona de taller digamos, de cambiar de llantas, la zona de pinturas, que puede ser en el área de mantenimiento de los vehículos, o el área de, digamos, de lo que es la parte de los ómnibus, el que vende los boletos, el que transporta las maletas al ómnibus, el chofer, la azafata, o ¿cómo le llaman esto? La que trabaja o la ayuda para lo que es al transporte, no dicen azafata, terramosas o terramosos. Entonces ya tengo que tener, si es un vehículo, tendrá, pues ahí tengo, por ejemplo, el área de ambiente de trabajo va a ser el vehículo. Inclusive hasta le puedo poner una placa, ómnibus con placa tal, puesto de trabajo, el operador de vehículo o el chofer. Acá la terramosa o el cargador. Bueno, ¿qué actividades realiza? Hay que poner todas las actividades. Todas sus actividades van a tener mayor opción de poder identificar más agentes, porque cuando lo hemos hecho de manera general, pero acá podemos encontrar más agentes, inclusive más peligros que no lo hemos tenido en cuenta. Bien. Esta es una recomendación, una recomendación que la Gerencia General, a través de su área respectiva, debe contar con un glosario de términos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de Trabajo, teniendo en cuenta el Decreto Supremo 05, las tablas del Decreto Supremo 012, 2014 TR, que es la modificación del artículo 110 del Decreto Supremo 05, y otras normativas vigentes que hemos ido viendo, la RN 311, la RN 375, entonces normativas de acuerdo para que ustedes tengan su fuente de los términos que ustedes lo están adoptando, adaptando, inclusive algunos. Bien, ¿cuáles son esos requisitos a tener en cuenta para elaborar la matriz IPC? ¿Cuáles son los requisitos? Miren, requisitos para la elaboración de la matriz IPC. ¿Qué me dice el artículo 36? Y de frente me voy como función de la Gerencia General. Es cierto que en las normas le ponemos responsabilidades. Yo no estoy muy de acuerdo con responsabilidades, porque cuando hablamos de responsabilidades, hablamos de culpabilidad. Tú eres el culpable. Y en un sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo, de calidad, o de la parte ambiental, responsabilidad social, seguridad de la información, qué sé yo, no se busca culpables. Se buscan causas para la mejora continua, y es más, las causas reales. Como organización buscamos causas y asignamos funciones. Las responsabilidades es la autoridad, Ministerio de Trabajo, Promoción del Empleo a través de la SUNAFIL, de repente Ministerio de Salud a través del CENSOPAS.
y así los municipios a través de su defensa civil, ellos encuentran responsabilidades. Responsabilidad del empleador o responsabilidad de los trabajadores. Pero en un sistema de gestión no buscamos culpables, buscamos causas. Causas reales para poder hacer la mejora continua de nuestro sistema. Entonces, la gerencia general, dentro de sus funciones, si ustedes los quieren seguir llamando responsabilidad o responsabilidades, también puede ser, pero aclarando que las responsabilidades lo ve la autoridad, ¿no? La gerencia general es digamos, tiene como sus funciones organizar un servicio de seguridad. En este caso, ustedes tienen la oficina que se llama de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente, ¿no? Han creado un departamento, ¿no? Entonces ya está creado, entonces ya está, ustedes están cumpliendo eso. El artículo 36 está cumpliendo. Y es más, para que para que sea evidente esta participación de la gerencia general, debería ser de conocimiento a todos sus trabajadores de que tenemos un servicio de seguridad que se le conoce como el área de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, y que exista la evidencia de esa publicidad o de ese conocimiento a todos los trabajadores. O acá lo dice. El artículo 26 del Decreto Supremo 05/2012-TR, una vez que ha definido su servicio de seguridad, en este caso ha establecido su servicio de seguridad, salud, ocupación y medio ambiente, comunicar a todos los trabajadores, esto lo dice el artículo 26, comunicar a todos los trabajadores, y si lo ha comunicado, ¿bajo qué medio? ¿Bajo cuál es su evidencia de la gerencia general? O la gerencia general le delegó esa función al área de seguridad y salud ocupacional, tiene que haber evidencias. Si no hay evidencias, es como si no lo hubiesen hecho. ¿Cuál es el departamento o área que identifica, evalúa o controla los peligros y riesgos? O sea, ¿quién elabora el I+C relacionado con la seguridad y salud del trabajo? El artículo 36 de la Ley 29.683, funciones del Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo, o sea, el responsable de seguridad, salud, ocupación y medio ambiente, que es el caso de ustedes. ¿Cuáles son sus funciones? Solamente voy a tocar dos, porque tienen más funciones. Uno, lo que ha comunicado el empleador o la gerencia general. La identificación y evaluación de los riesgos que pueden afectar en la salud en el lugar de trabajo. El I+C es una de las funciones del servicio. Lo recalca el artículo 36 de la ley. Esto está en el reglamento. Asimismo, la vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo. O sea, vigilar ¿qué? Los factores. Y hemos hablado que son factores. Factores de los agentes físicos, de los agentes químicos, de los agentes biológicos, de existir en cada puesto de trabajo. ¿Ya? Eso es justamente función del responsable de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. El año 2020 salió un decreto supremo, el 02/2020-TR, donde se modifica el artículo 77 del decreto supremo 05, así como hablé la modificación del artículo 110, el año 2020 se modifica el artículo 77, ¿ya? Con el siguiente texto, donde dice que el I+C es elaborada y actualizada periódicamente, sin exceder el plazo de un año, ¿no? Y acá lo pone, ¿no? Que los I+C se actualizan periódicamente, no excediendo el plazo de un año, por el empleador o la empleadora, ¿no? Que en este caso le delega la función, no la responsabilidad, al Servicio de Seguridad, Salud, Ocupación y Medio Ambiente. Le delega la función, porque la responsabilidad es del empleador. Se realiza en cada puesto de trabajo, por eso habíamos definido qué es puesto de trabajo, con participación de personal competente, en consulta con las y los trabajadores. ¿Cómo estamos evidenciando
la participación de la elaboración del IPRC de los y las trabajadoras, así como sus representantes ante el comité. También deben participar los miembros del Comité de Seguridad y Salud en Trabajo. Entonces eso tienen que evidenciarlo, porque si no lo evidenciamos, esto va a salir en la auditoría para la mejora continua. Que salga muy bien en la auditoría, pero que no salga ya cuando venga el inspector de la SUNAFIL, porque ahí sí ya tiene multa respectiva por las diferentes faltas que pueden ser leves, graves, muy altas, ¿no? Bien, entonces, esto es las modificaciones, pero no solamente en eso se quedó, sino inclusive añadió que para elaborar el IPRC una vez puesto las actividades, debo reconocer cuáles son actividades rutinarias y no rutinarias. Y de acuerdo a esas actividades voy a identificar los peligros. Y esos peligros, ¿cuál de ellos generan situaciones de emergencia? Miren, son 3 columnas adicionales que se debe agregar, o de repente ya lo agregaron ustedes, a su IPRC. Luego también, ya no basta decir peligro, ruido. ¿Cuánto de ruido? Iluminación. ¿Cuánto de iluminación? Tengo que hacer las mediciones. Acá dice identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes. Entonces tengo que evaluar los riesgos existentes. En el caso de la higiene ocupacional, del ruido, tengo que evaluarlo. Y para evaluarlo, vamos a hablar de evaluación luego. Los resultados de las evaluaciones de los factores físicos, químicos y biológicos, hay que ponerlo. Es por resaltar algunas de lo que ha sido añadido mediante la modificación del artículo 77, mediante el Decreto Supremo 02-2020 TR. Ahora sí, nos vamos a lo que es la higiene ocupacional. Yo les había mencionado que la higiene ocupacional es parte de lo que es la seguridad y salud de trabajo, tan como es la seguridad ocupacional, como es la ergonomía, como es la medicina ocupacional, medicina del trabajo, o la psicología organizacional, que también yo hablaba en el artículo 56 de la ley, ¿no? Para que es lo que es la parte relacionado a lo que es la fatiga mental, con consecuencia de estrés, con consecuencias relacionadas al acoso laboral y todo eso, ya tenemos que ir con la psicología organizacional. Bueno, ya habíamos hablado de lo que es la higiene ocupacional, ¿no? Es una especialidad, pero acá tenemos una definición un poco más ampliada, que es por la Asociación Americana de Higienistas Industriales, que nos dice que la higiene ocupacional es la ciencia y arte dedicados al reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores ambientales. Cuando hemos hablado de aquellos factores ambientales, hablamos de agentes físicos, químicos, biológicos o estrés. O sea, también entra la parte de psicología, pero en mi caso no entra la psicología porque tenemos psicólogo organizacional que se encarga, que surge en o del lugar de trabajo y que puede ocasionar enfermedades, deterioro de la salud y el bienestar, o crear algún malestar significativo entre los trabajadores, y no solamente los trabajadores, sino los miembros de la comunidad. Y esto es algo muy importante. O la higiene ocupacional es el control que haces en cuando haces tu sistema de gestión ambiental. Una vez identificado tu aspecto ambiental, vas a controlar justamente una emisión de ruido en tu puesto de trabajo que también va a evitar que contamine al exterior, a la comunidad. Entonces, con la higiene ocupacional tengo un impacto también si hago un buen trabajo de higiene ocupacional, evito también justamente contaminar el medio ambiente, el macroambiente. Por eso, los objetivos de la higiene ocupacional son la prevención, protección y promoción de la salud de los trabajadores, contribuir con la prevención de la contaminación del ambiente, del macroambiente,
Si yo he visto que un contaminante salga y contamine a la vía respiratoria alta de un trabajador, también estoy evitando que vaya para la comunidad. O sea, estoy matando dos pájaros de un solo tiro. Estoy haciendo la salud del trabajador y la salud ambiental. Asimismo, contribuyo a un desarrollo seguro y sostenible de una población económicamente activa real, porque ya jóvenes que llegan a los 18 años para poder trabajar, bueno, acá en nuestro país de los 14, de 12 de repente, pero no están en una silla de ruedas, no están postrados en una cama por una enfermedad ocupacional. Entonces, tener una población económicamente activa real es el objetivo de la higiene ocupacional, proteger nuestros recursos naturales, porque si ese contaminante sale al exterior, lógicamente va a tener un impacto de contaminación del aire, contaminación del suelo, contaminación de la napa freática, del agua. Entonces, la higiene ocupacional tiene un objetivo micro y macro ambiente, ¿no? Bien, las técnicas de higiene ocupacional, el reconocimiento, que es parte de la identificación de peligro, porque el peligro es, la identificación de peligro es más, ¿no? Entramos en la mecánicos, eléctricos, ergonómicos, psicosociales. En cambio, el reconocimiento de la higiene ocupacional va a lo que es agentes físicos, biológicos, químicos. Luego la evaluación y el control. Consiste el reconocimiento en identificar los agentes ocupacionales, físicos, químicos y biológicos que influyen en la salud de los trabajadores, lo que implica un conocimiento profundo del proceso de trabajo. Una cosa es, de repente, el proceso de trabajo que genere mayor polución, a uno que genere menor polución, menor contaminación. Entonces debo conocer el proceso de trabajo, si ese proceso puede generar, ¿no? O las materias primas, ¿cuáles son los insumos? Si esos productos también pueden generar, cuando ya estoy en el almacenamiento de ese producto, subproducto. Los métodos de trabajo. Una cosa es hacer la limpieza del piso con una escoba, o hacerlo con una aspiradora. Entonces, ¿cuál de ellos no es menos contaminante? Lógicamente, con una escoba, si el piso está bien sucio, no me conviene porque voy a levantar el polvo. Lo más adecuado sería usar justamente una aspiradora. Ahora, la aspiradora también genera ruido. Entonces, hay que sopesar, ¿no? Entonces, hay que ir. Y por eso, la importancia de conocer un poco más, y acá viene el otro trabajo, que es esto. Este es el otro trabajito. Una vez que ustedes ya han hecho su área, ambiente de trabajo, ¿no? Ya habíamos hablado del bus con placa tal, puesto de trabajo, el chofer o conductor, acá la terramosa. ¿Qué actividades realiza el chofer? El chofer es operar la maquinaria, ¿no? Los ómnibus. Será bajarse de vez en cuando a mirar la llanta, todas las actividades hay que poner, todas, no hay que dejarle de lado ni una. Luego, ¿qué equipo maquinaria utilizó para esa actividad? ¿Alguna sustancia química? No necesariamente todo, sino si que lo hace, o puede haber, por ejemplo, ahora, ¿no? Tiene que consultar de repente con alguien que va a un paradero porque se le bajó la llanta, entonces va a hacer contacto con el taller, y el taller no sabemos el señor del taller si puede tener el COVID-19 o puede tener el tuberculosis. Entonces ya tendré que poner en mi organismo el bacilo de Koch o el virus SARS-CoV-2. Entonces eso es la idea, ¿no? De hacer este trabajito y lo puedan mejorar. Bueno, ya hemos hablado de los agentes físicos, químicos, biológicos son los agentes. Dentro de esos agentes físicos tenemos el ruido, la iluminación, la temperatura, la vibración, radiaciones, ¿no? Y dentro de radiaciones tenemos las radiaciones no ionizantes, como ahí lo vamos a ver más adelante, y las radiaciones ionizantes.
y también lo que es la presión. Por ejemplo, acá tenemos la bocina del vehículo, puede generar ruido, algunas impresoras antiguas con la impresora matricial, el equipo de aire acondicionado. Entonces, eso es la idea que nosotros cuando hagamos la actividad, aquí con una actividad, qué maquinaria o equipo, y hay que ponerle nombre. Luego ya de ahí vamos a decir, oye, ¿qué genera esa impresora? Ruido. Ahora no sabemos cuánto hay que medirlo. Pues la bocina del carro que vienen para los grifos, ¿cuánto de ruido están generando? ¿No? El claxon de un ómnibus o de un vehículo pesado de cama ancha, no sé, ¿no? Que vienen ahí cuando arrancan esto, etcétera de cosas. El equipo de aire acondicionado, la iluminación, qué tipo es homogénea, está bien distribuida, o de repente estoy en una oficina y está cerca de la ventana que cuando sale el sol hay un reflejo, mala ubicación del monitor, ¿no? O baja temperatura, ¿no? De repente tengo mis refrigeradores para la comida, y hay alguien, el cocinero, que hace el trabajo en caliente, ¿no? Las vibraciones de mano-brazo, las vibraciones de todo el cuerpo, de los vehículos, radiaciones como la radiación solar, que dos tipos de radiaciones, que son radiación ultravioleta, infrarroja, la soldadura eléctrica que genera la radiación ultravioleta. También hay que tener en cuenta que hay una resolución ministerial 374 de 2008 TR que está dado que el listado de agentes físicos que pueden generar riesgos a la salud de la mujer gestante y el desarrollo normal del embrión del feto. Por ejemplo, la mayoría sé que sabe que el nivel de ruido es 85 decibeles para 8 horas, pero una mujer gestante no puede superar 80 decibeles. Ya superando mayor 80 decibeles puede generar infertilidad y prematuridad. Esto lo dice la RM, la resolución ministerial 374. Hay que tener, por eso la ley también tiene un enfoque de género. Los agentes químicos, polvos, nieblas, gases, humo, vapores, solicitar las hojas de seguridad o las fichas internacionales de seguridad química, qué sé yo, por ejemplo, en este caso del monóxido de carbono, cuáles las características. Por ejemplo, el monóxido de carbono nos indica que es extremadamente inflamable, inclusive, ¿no? En caso de la exposición, prevención, evitar la exposición de mujeres embarazadas, ¿no? Y acá tenemos inhalación, confusión mental, vértigo, dolor de cabeza, náuseas, la prevención, ventilación, acá tenemos medidas de prevención, primeros auxilios. O sea, este es un modelo de ficha internacional de seguridad de todas las sustancias que deberíamos, esta es una fuente del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene de Trabajo, un modelo de ficha internacional de seguridad química relacionado al monóxido de carbono. También los agentes químicos, hay que, de acuerdo a esto, el enfoque de género, hay que tener cuántas mujeres laboran y cuando están gestando pueden haber problemas para la salud, porque afecta, por ejemplo, el benceno, que puede ser un componente del tiner, es un agente cancerígeno, produce mutagenicidad. Los agentes biológicos, ya hemos ido hablando uno, los virus, el SARS-CoV-2, que es el que actual genera el COVID-19, el virus de hepatitis, ¿no? El virus de, si yo estoy trabajando en la selva, de la fiebre amarilla, ¿no? Las bacterias, que puede ser el bacilo de Koch, que genera la tuberculosis, ¿no? Los neumococos, hongos, ¿no? Entonces, estos son la relación que debemos tener en cuenta. En el caso de la transmisión aérea del SARS-CoV-2, del COVID-19, si no tenemos un ambiente ventilado, las microgotas pueden ir hasta 8 metros. Esto lo dice la OPS, Organización Panamericana de la Salud. Por eso los ambientes que se están retornando al trabajo tienen que tener buena ventilación. Si no tenemos ventilación, es más factible que se puedan contaminar. Igual, también el enfoque de género, porque cuando una mujer gestante está gestando, lógicamente hay que tenerlo más en cuenta. Y acá ya tendríamos nuestra, digamos, matriz de higiene ocupacional, área, ambiente, puesto de trabajo, actividades, si es rutinaria, no rutinaria, cuántas mujeres trabajan, cuántos varones, cuál es el agente ocupacional,
especificar el agente, qué enfermedad ocupacional le puede dar. Ya tenemos ya con todos las dos tablas que tenemos, y esto puede llevar para mejorar justamente nuestra, digamos, nuestra matriz hiper C. Bien, eso es lo que quería yo mostrarles. David, la disculpa de caso, me he pasado unos cuantos minutos, y si hubiese algunas consultas, estoy a disposición.